éxito, Elizabeth. Cónchale, pero realmente esto ¿Ah? es una maravilla. ¿Por qué Ahora, yo no ahora, lo pude hacer? Algo mal. Bueno, vamos a empezar aquí rapidito. Dale, dale, muchacha. Lanza. Dice como para empezar, yo no lo puedo pasar, lo vas a pasar tú, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Dice, Elsa Granco es por definición una artista de la materia, hablando del informalismo, ¿no? Y de los materiales. Por ello, su obra es testimonio de los valores éticos formales propios del informalismo matérico, lo que estaba hablando el profesor anteriormente. Entonces, Elsa nace en Puerto Cabello en 1925. Dicen que realmente nació en 1921, pero ella le tenía como una especie de fobia a Puerto Cabello, no sé por qué razón. Lo estábamos como conversando Marianela y yo ayer. Esta es parte de su primera etapa abstracto geométrica, una foto muy borrosa, pero se ve más o menos esa etapa. Y viene por acá en lo siguiente, te quedas ahí un ratico. En 1955, Elsa empieza a asistir a las clases que dictaba Alejandro Otero en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas y participaba en tertulias en la librería del Cruz del Sur. Ella es básicamente autodidacta, ella realmente empezó a trabajar así su obra, aprendiendo con estos talleres y bueno, entonces dice en la librería Cruz del Sur, donde había un vivo interés por la corriente abstracto-geométrica. Su pintura abstracta de inicios de los años 50, los llamados Juegos de Formas Abstractas de 1954, tiene ese marcado carácter experimental e intimista que hablaba Rafael anteriormente. Si quieres pasas a la siguiente imagen, donde se ven más o menos esa etapa de Elsa Granco. A partir de 1956 inicia esos trabajos de esa etapa geométrica, que a diferencia de muchos de sus colegas en ese entonces no deja de utilizar el soporte tradicional de tela en vez de las superficies rígidas de otros. Además, no abandona el contraste entre la forma sinuosa y colores cálidos en primer plano y la superficie monocrona e uniforme, casi a modo de telón, en un segundo plano, ahí se ve. Estas son las obras de ella en esa época. Alejandro Otero siempre la estimulaba a participar en exhibiciones porque había un potencial inmenso y gana varios premios. Pero en el año 59 ella empieza a abandonar ese lirismo de formas y colores de esa obra inicial y se orienta hacia una depuración geométrica, concentrando su atención en figuras únicas en las cuales aparecerá por primera vez el elemento matérico, logrado con la mezcla de colores de colores y acerrín. En 1960 realiza la etapa de textura del negro, que es esta es una pieza que más o menos explica esa visualmente. En la oscuridad de los relieves de la superficie recrea una suerte de paisaje lunar o de noche telúrica. Estas piezas también les decían el negrido, Negredo, el Negredo. negredo. Eh, Poco a poco las texturas de sus obras serán más acérrimas hasta la inclusión de materiales oxidados, etapa de las chatarras más adelante en las, uh, en las próximas láminas. En 1961, sus primeras obras proclamadas informalistas, aunque el artista no participó en muestras colectivas de esta corriente. De hecho, en esa época, en una entrevista con Calzadilla, ella dice, no hay una sola obra mía que sea informalista, con todo el rigor que eso implica, más allá de las texturas y más allá de la pasión por todo el espacio, siempre hay un centro, un punto en mi obra que es como la latitud, el sonido y el tiempo de mi expresión. Es decir, ella no se consideraba una artista informalista, aunque toda la materia y todos los objetos y todo el trabajo plástico la llevaba Claro, hacia el porque informalismo. ella no pintaba bajo rapto, con violencia, porque fíjense cómo en esta pieza, en el Sí. portal, ella conserva la estructura formal de la retícula. Entonces está usando materias nuevas, ¿verdad? Rejillas
qué sé yo, de carros, de radiadores, Sí, de sobre... objetos encontrados, basuras, Exacto, exacto. Arena, arena, cerámica, sobre la superficie. ácidos, Ajá. acerrínes. Pero Dice que sigue sí, conservando una estructura, digamos, formal, equilibrada, cosa que el informalismo abandona, ¿no? Por eso ella misma no se considera informalista y probablemente los críticos la Calzadilla la asume como informalista por el uso de la materia. por el uso de la materia. En el 63 realiza estos trabajos, experimentos de abstracción lírica sobre madera y acumuladores y engranajes, que son estas piezas, donde un elemento industrial cautiva el primer plano de la composición sobre un fondo matérico realizado con el empleo de acumuladores de baterías y óxidos. Un poquito, sigue un poquito sí, estas obras del año 63. Carlos Sánchez ha escrito, estas obras coinciden en mostrarnos una sublimación del objeto, una transmutación que lo conduce desde la triste condición de desecho hasta la trascendente presencia viva del tiempo que va adquiriendo la materia al ser transformada en elemento vital para la creación. En 1964, la poética abstracta y matérica cobra formas concretas en la etapa de las puertas y moradas, un poco más abajo. Obras que recrean viejos y enmohecidos postigos, quizás un poco la imagen de Puerto Cabello. Hay ciertas cosas que basan en esa primera etapa de su vida. Puertas y además de extrañas y misteriosas construcciones realizadas generalmente con técnicas desarrolladas en la etapa anterior. Después gana una cantidad de premios, participa en salones con Luisa Palacio, Jesús Soto, el premio John Bolton, el premio Armando Reverón, el Salón d'Ampire. Posteriormente, en 1966, la artista elabora una gran cantidad de piezas de pequeño formato y mediano formato que podría definirse como la etapa de los ojos. Un poco más adelante vamos a ver esas etapas de los ojos, animales y amuletos, que se prolonga por un tiempo como por 3 años. Realizada principalmente con desechos de automóviles y piezas eléctricas sobre superficies resinosas de color verdoso. O sea, allí es donde está más o menos esa pieza que anteriormente el profesor mostró, que eran como resina sobre metal, ácidos. Ante estas obras de lúgubre pero fascinante belleza, el espectador está invitado a presenciar todo un mundo de criaturas, de ojos, un poquito, son extraños porque te están mirando. Criaturas, ojos, signos que según la visión psicoanalítica habitan en las profundidades del inconsciente. En 1967 inicia la serie de esculturas que están más abajo, esculturas, y participa en la exposición La escultura y sus posibilidades en el Museo de Ciencias Naturales, Museo de Ciencias. En esta serie retoma el espíritu constructivista de la década anterior y trabaja con metales cromados. Esos son espacios allí, están más abajo. En 1968 recibe el Premio Nacional de Escultura por Abraxas. Hay una serie de obras de Elsa Gramco en el Hotel Caracas Hilton que fueron experimentos específicos de Elsa. En 1970 realiza obras integradas a espacios arquitectónicos como el Tarahumara. Esos están en el Caracas Hilton. El Tarahumara es un mural escultórico de 11 por 6 metros realizado en acero inoxidable. Elisa, Bueno, dime si estoy sí, mostrando no, estás bien, estás pasando, pero vamos ahora a esa parte de esos geométricos que están allí. de estos. Sí, Okay. es que tengo así en la producción superior. Esta Estos etapa son... última, sí. Dime, Rafael. No, adelante. Esta etapa última de su producción ha sido denominada Bocetos de un artesano de nuestro tiempo.
Título de las piezas, de su última muestra individual. Dentro de esta producción se diferencian 3 momentos. Los primeros bocetos del 74, de una marcada influencia modrianesca, Modrianesca. modrianesca, que es esta Sí. etapa que estás mostrando ahí en esas láminas. En las cuales el artista reproduce ciertos esquemas compositivos del neoplasticismo con el empleo de maderas coloreadas, ensamblajes que intentan representar estados anímicos complejos. Después un segundo grupo a partir del 76 incorpora junto a las maderas objetos recogidos en las playas y escritos alusivos a la soledad del hombre actual, están un poquito más adelante. Y los últimos bocetos realizados en su mayoría en 1978 son ensamblajes de maderas sin colores ni letras. Este, por ejemplo, de la naturaleza, aparición natural de la tristeza del 74. Juan Carlos López Quintero dice, los últimos bocetos mantienen una vigencia impactante, son piezas que desafían cualquier contemporaneidad. La pobreza de sus materiales, sus equilibrios precarios y la aparente sencillez compositiva proponen interrogantes imperecederas. Más que nunca se trata de una invitación silenciosa a la participación, a un encuentro con restos de fragmentos que piden, que claman por explicación. Son esas maderas recogidas al final, son portales, son maderas recogidas de la playa, y fragmentos que después los trabaja en su taller laboratorio, como lo llamaba ella. Ella era una alquimista, se decía ella que era una alquimista. Y entonces estos son trabajos con maderas recogidas de la playa. En 1979 se retira de la escena por razones médicas, por razones de salud. Pero yo quiero terminar esta breve presentación con un poema que me encantó, porque es que Elsa Granco también acudía al verso con palabras que no podía decir con el objeto, por ejemplo. Entonces lo decía de otro modo, con otro lenguaje. Acá hay fotografías de Elsa Granco en su taller. Esa anterior era en un taller mecánico recogiendo objetos que van a ser luego llevados a su taller laboratorio. Era una recogelata. Era una recogelata. Pintora recogelata. Pintura recogelata. A buena recogelata. A buena recogelata. Por eso este poema que se lo dedica a la basura. Y dice, qué bueno. Déjame llevarte, basura. Ven a mi lugar mágico y recóndito. Allí nos convertiremos en una sola cosa. Tú cobrarás un valor inédito. En mí se descifrará el misterio. Tienes la mejor expresión del caos, el más acreditado gesto del despojo. Vamos, voy a crear con tu presencia. Y ahí termina la presentación. Muy buena, Elizabeth. Qué buena, Elizabeth. Y vamos a perder esto. Bueno, menos mal que pudimos... está con cola, sí, está haciendo sus trabajos alquimistas. Ella dice, era una alquimista. Su trabajo tenía mucho, estudiaba muchísimo Carl Jung, Eric Fromm, y pues lástima que era un artista que yo realmente no había investigado jamás, y estoy enamorada del trabajo de Elsa Granco. Y qué bueno. Es un trabajo que necesita más estudio, más investigación. Pero buenísimo. Eso es un poco tú sabes, Elisa, que ella era hermana de una gran poeta, ¿no? Y hermana de una gran poeta, Ida Granco, y Elizabeth Shawn. Y bueno, estaba yo, sí, amiga de Elizabeth, porque son de Puerto Cabello. Pero lo curioso de todo es que yo tengo una gran amiga acá en Nueva York que es sobrina de Elizabeth Shawn, que se llama María Shawn. Imagínate. Tremenda pintora, artista magnífica, con mucho tiempo acá en Estados Unidos. Y pues nada, gracias. Chévere. Gracias a ti, muy bien. Bueno, interrumpimos esta transmisión. Interrumpimos esta transmisión para continuar con la anterior. Muchas gracias, Elizabeth.
Nada, recibe, muchas gracias por la res- paciencia. recibe Ajá. los aplausos del auditorio conmovido por tu posición. Ahora ya Buenísimo. vamos a tapar esto. Ok, ahora tengo yo que volver al pasado. Tengo que volver al pasado, ¿verdad? Sí, al techo de la ballena. Exacto, y ahora no lo Ella encuentro. nunca fue invitada a esas exhibiciones de los balleneros del techo. Ella No, dice, ella estaba no, trabajando simultáneamente, pero ella no no, la invitaron. ella era una mujer muy seria, esa era una pila de borrachos de que se reunían en bares y después iban a pintar cochinadas. Esa era una mujer casada, una maga oculta en su taller. Ahora déjame yo encontrarme a mí mismo. Yo me perdí por tu culpa. Por mostrarte a ti me perdí yo. A ver, viste, tengo solo cuando aprieto diplomado en arte contemporáneo apareces tú. Ya, vamos a ver. Qué honor, un honor. Ok, ahora vamos a ver. ¿Están viendo el techo de la ballena? No, ¿No están viendo? no. Un letrerito que dice el techo de la ballena. No. A ver, espérense. Ahora, tampoco. No. Papaciño, vamos a tener que hacer lo mismo de antes, señoras. Cerrar y volver. Vamos a ver si lo podemos lograr desde aquí. ¿Por qué no me aparece? Aquí está. Ok. Vamos a hacerlo así. Ahora sí. Diplomado en arte contemporáneo latinoamericano. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a adquirir tal destreza en estas cosas? Ya me siento orgulloso de mi propia evolución. Ok, nos habíamos quedado aquí, creo. Espacios vivientes, los fondos viscerales de la materia. Viste, aquí está. Esta es una compañera de Es Elsa. de él, ¿sabes? Me dio mucha risa cuando lo vi porque me la imaginé igualita, recogiendo peroles y basura. Ay, nos volvimos para atrás. ¿Están viendo, señoras? Sí. Pero ahora es la presentación Sí, desde el sí se ve. principio. Qué fastidio. Bueno, voy a bajar otra vez corriendo. No crean que va a tener la tentación de explicar el pasado. Va a hacer preguntas impertinentes. Ay, Sardio, ok. Bueno, es cierto, como dice Elizabeth, que en este contexto podría estar perfectamente el trabajo de Elsa, ¿verdad? Pero sin embargo, Elsa no formaba parte del movimiento ballenero. Como les decía, bueno, ellos son realmente bueno, ella misma no se considera incluso informalista, pero esos trabajos que mostró Elizabeth ponen en evidencia un contacto importante con técnicas del informalismo en la obra post-abstracta, porque ella comenzó siendo una artista abstracta muy particular, como también mostró Elisa, pero luego se convierte en una recolectora de basura. Esa investigación de las basuras de la que habla Adriano González León cuando explora la poesía callejera habla usted, duerme usted, señor presidente, de Caupolicano Valle. Pero también, bueno, Baudelaire ya en la segunda mitad del siglo XIX hablaba de que el poeta moderno debía salir a la calle a recoger las rimas en la calle, es decir, en la calle de la ciudad moderna, el lugar del poeta moderno es la ciudad, no es ya el gabinete de lectura, no es el lugar privado, sino ese salir al desafío de la gran urbe con todas sus mezcolanzas y sus contradicciones. Y ahí
de alguna manera como un fantasma la presencia de Baudelaire. Y bueno, aquí entramos directo al Techo de la Ballena. Yo les voy a hacer una leve revisión de algunos elementos de ese texto que continúa al que leímos al principio, ¿verdad? Este es el Gran Magma, también es un texto colectivo. El Techo de la Ballena está fundado en la plena lucidez incontrolable del orgasmo que solo los insomnios verifican, porque la ballena es el único prisma válido, es el único prisma que tiene su barbarie. Lucidez incontrolable del orgasmo. Pintar desde esa lucidez, ¿verdad? Y el prisma con el que se ve la realidad, el único válido es un prisma de barbarie. El Techo de la Ballena es un animal de piedra que resucita el mundo para bienestar de sus huéspedes. El Techo de la Ballena reina entre los amantes frenéticos, dueño de una irreconquistada materia. En otro texto famoso del principio del grupo, publicado en el periódico La Esfera, en marzo del 61, titulado Las instituciones de cultura nos roban el oxígeno, ellos dicen, expresar, solo expresar, eso queremos. Para lograr ese objeto primordialísimo, renegamos de todo cliché. No queremos proclamarnos tan a destiempo como médiums de ningún irracionalismo ni de ninguna idea que pueda tener relación con la subconsciencia. Nos anima ante todo la lucidez más absoluta, que no prospere entre nosotros el absurdo como razón de estado, pues a fin de cuentas lo que queremos es restituir el magma, la materia en ebullición, la lujuria apagada de la lava. Percibimos a riesgo de asfixia cómo los museos, las academias y las instituciones de cultura nos roban el pobre ozono y nos entregan a cambio un aire enrarecido y putrefacto. La ballena quiere restituir la atmósfera. Fíjense, aquí este fragmento tiene un carácter prototípico del manifiesto, tal como lo va a explicar Carolina. No sé si lo va a explicar hoy o lo va a explicar el próximo miércoles, ¿verdad? Hay unas características típicas de la forma retórica del manifiesto, que es precisamente decir lo que desea el grupo, atacar lo que quiere borrar o denunciar y proponer algo que restituya o que cambie ese estado de cosas insoportables o esa situación teórica o histórica frente a la que ellos se levantan como reacción crítica radical. Y entonces aquí están todos esos elementos en un pequeño trozo del discurso, ¿no? Es defendiendo una posición, negando una que se les opone, construyendo un enemigo al que tienen que atacar y vencer argumentativamente y al mismo tiempo proponer una serie de operaciones que conducen a a un cambio que puede ser, como lo dijeron antes, ver en el fondo de la lava y del magma una posibilidad de redención o de resurrección, de encontrar algo allí. Y fíjense que aquí hay un contenido que es también característico de los manifiestos, que es el contenido mesiánico, del anuncio del porvenir, de algo que ha de venir, de advenir por efecto de lo que ellos están haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente que hay una intención política y ética de participación en el contexto social a través del arte. Es decir, el arte como un elemento de intervención sobre la realidad para provocar cambios. ¿Ok? Es evidente que la señora Elsa Granco no tenía esa intención. Ella estaba haciendo su trabajo en su taller, en su cueva de hechicera, de maga, ¿verdad? Para su propia expresión personal y no estaba pensando que al pintar uno de sus ojos, o al crear uno de esos ensamblajes con elementos de piezas de automóvil, ella estaba contribuyendo a la transformación del mundo, ni a restituir la atmósfera viciada
de un mundo en el que ya no queda ozono, ¿verdad? En el que nos han robado el oxígeno. En cambio, los balleneros sí son unos vanguardistas porque están proponiendo un cambio, porque están negando un estado de cosas, porque además están la conquista de una nueva escena cultural y social, ¿no? Eso es prototípico. Bueno, dentro de poco le va a dar la palabra a Marianela. En 2 años de la ballena, aparecido en Clarín en marzo del 63, están cumpliendo 2 años, recuerden que aparece en el 61. En las artes plásticas, cuando el abstraccionismo geométrico parecía llevar la pintura nacional a una especie de callejón oscuro por causa de un nuevo academicismo y de la complacencia comercial, los pintores de la ballena propusieron la apertura hacia el arte nuevo, donde la experimentación, la fuerza inventiva y el riesgo habrían causas más candentes con que revitalizar. Reacción se levantaban contra un falso realismo que hacía trampas con imágenes de cloacas y de cerros para complacer gustos pequeños burgueses, traicionando la altivez del compromiso que se decía asumir en aras de un pobre conformismo y poniéndose a cubierto de una posible rigidez. Los balleneros mismos anunciaban en sus manifiestos su desconfianza sobre cualquier camino elegido si este se convertía en código y murallón cerrado. Fíjense que este texto conmemorativo y por lo tanto tiene un carácter de resumen de cuentas, ¿verdad? Como qué hemos hecho en estos 2 años, qué es lo que hemos propuesto y cuál será el destino del movimiento en los años venideros. Y recuerdan por eso el peligro que todo movimiento de vanguardia tiene de estancarse en sus propios hallazgos. Es decir, en convertir lo que era un elemento de irrupción y de rebeldía en una estructura institucional, una estructura grupal organizada ya como una especie de partido político o como una especie de secta con jerarquía y otra cantidad de elementos que paralizarían esa fuerza disruptiva que sería el elemento constante de la vanguardia, que la vanguardia debería estar constantemente reactivándose, atacando sus propios hallazgos. ¿Ves? Fíjense cómo ellos dicen el abstraccionismo, que en su momento tuvo un efecto revolucionario porque arrasó con la pesadez o la pesadilla del paisajismo, instalado como la forma prototípica del arte pictórico en el país. Bueno, fue revolucionario en su momento con los disidentes, pero luego se instaló como el nuevo arte académico, el arte de éxito comercial, el arte que era elegido para representar a Venezuela en las grandes exposiciones internacionales, etcétera, etcétera. Y los pintores frente a esto reaccionaron, los de la ballena, pero no solamente frente al abstraccionismo que se convierte en academia o en institución, sino también al realismo social, que también fue otra vertiente que se produjo en finales de los 40 y a lo largo de los 50, paralelamente con el abstraccionismo geométrico. Y bueno, cuestionándolas a ambas. Una comprometida con la realidad social inmediata, otra, al parecer, abstraída de esos elementos más traumáticos de la vida corriente, y los balleneros en el medio con otra proposición, pero advirtiendo que en el momento en que llegan a instalarse en el camino que encontraron, entonces es necesario rebatirse a sí mismo, encontrar nuevos caminos, ¿no? Bueno, y aquí recuerda entonces quizás una de las exposiciones más emblemáticas del movimiento, la más citada, la más evocada, la más discutida, el homenaje a la necrofilia. Aquí una actitud semejante produjo la más alta llama explosiva en el homenaje a la necrofilia de un pintor. Se jugó su propia carrera en la búsqueda afanosa a través del humor, del desprecio absoluto a los cánones en busca de una contaminación conflictiva.
se puso en tela de juicio el buen gusto, la llamada responsabilidad del artista, que en otros términos en nuestro país quiere decir egresado de la Escuela de Artes Plásticas, pintar exclusivamente para concurrir a los salones y cenar de vez en cuando con los buenos compradores. Bueno, yo ahora le doy la palabra a nuestra querida Marianela para que ella exponga su aproximación a El techo de la ballena. Ok, Marianela. Sí, estoy aquí luchando entonces cierro mi presentación y te dejo el campo abierto. Gracias. Okay. Vamos a ver si despliega. Por favor, díganme si lo pueden ver. Sí, lo vemos. Sí, sí lo vemos. Sí. Lo estamos viendo al final. Ok. Perfecto. Entonces, pero si quieres ponle presentación de pantalla completa para que no veamos. Ya va. Eso sí no lo sé hacer. No, por ahí tiene que haber un iconito que te lo permita. Abajo, al lado de notas, comentarios, hay una, ahí más al lado a la derecha, otra vez a la derecha, ahí. Ahí, sí, okay. Ahí. Perfecto. Bien. Ok, perfecto. Ya Rafael, por supuesto, había adelantado todos los, un poco los principios que están sustentados sobre los manifiestos que hicieron este colectivo llamado El Techo de la Ballena, y que como antecedente tenemos que fue un desprendimiento básico del Grupo Sardio, más allá de que el Grupo Sardio también tomara posición frente a la dictadura de Pérez Jiménez. Sin embargo, este grupo que emerge en la escena venezolana viene vinculado directamente con varios factores, que es el asunto del contexto histórico, político y social que vive la década del 60 Venezuela, bajo el régimen de Rómulo Betancourt, la revolución cubana que llega y todas las aspiraciones que ya conocemos tienen un poco el continente latinoamericano a fines de redimirse, etc. Entonces, tenemos que básicamente, esto es una vanguardia, y siendo una vanguardia, son rupturistas, como lo ha dicho Rafael, aguerridos, beligerantes, combativos, como buena vanguardia, porque la vanguardia evidentemente cuestiona todo lo que ha quedado atrás. Esta vanguardia que siempre quiso deslindarse del dadaísmo y del surrealismo, es inevitable que no hagamos la relación tanto con el dadaísmo y con el surrealismo, porque, bueno, era de alguna manera las vanguardias que impactaron a estos artistas plásticos y a los escritores. Todos estos ejercicios de cadáver exquisito son consecuencia tanto del dadaísmo como del surrealismo, el sentido del collage y, por supuesto, esa influencia que tiene el informalismo como escena o como vanguardia contextual después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es inevitable que no tengamos o que no hagamos la asociación con el dadaísmo y con el surrealismo. Yo no sé hasta qué punto en la historia del arte en Latinoamérica se da una vanguardia tan rupturista como esta, porque evidentemente ellos, vinculados con el contexto histórico y político, resultaron, por supuesto, mucho más violentos, con ese carácter o con ese objetivo de destrucción de todo lo que había sucedido previamente.
Entonces, hay una clara intención, de algún modo, iconoclasta de parte de los balleneros. Son básicamente, como decía Rafael, una legión, un colectivo iracundo, virulento. En sus publicaciones en prensa hay siempre un discurso anticlerical, antiburgués, que busca siempre y por encima de todo la transgresión de la norma. Hay, por supuesto, una búsqueda frenética hacia la libertad de creación y de acción. A eso, por supuesto, se le agrega toda la contextualidad. Yo quise iniciar esta presentación con unas palabras de Adriano González León, que inserta en el tercer manifiesto y un poco explica por qué se llama el techo de la ballena. ¿Por qué la ballena? Por eso, justamente. Porque hubiera sido fácil, dice él, el caimán, o porque hubiera sido de señoritos estetas elegir el hipocampo, y también porque la ballena está en medio de la bondad y del horror, sujeta a todas las solicitaciones del mundo y el cielo, con su vientre dignísimo que se ríe de Jonás y se engulle un tanquero de petróleo, toda extendida de uno a otro extremo de la tierra, que casi es la tierra misma, o el pájaro minúsculo que picotea su diente cariado en el cual nadan los peces. Yo voy a tratar de ser bastante sucinta porque tengo una cronología de las exposiciones y de las actividades y de las publicaciones del techo, pero no creo que sea necesario, vamos a ver si hay tiempo de podérselas leer. Y voy a ir como extrayendo algunos citas de los manifiestos, de esos 3 manifiestos que hicieron los balleneros. En 1961, una de las primeras exposiciones que hicieron ellos, está el homenaje a la cursilería. El homenaje a la cursilería que va de algún modo dirigido a burlarse, a cuestionar todo el establishment, pasando por los personajes de la política e incluso ciertos personajes de la cultura, incluyendo, si mal no recuerdo, le pido a Rafael que me corrija, Juan Liscano. Sí. Hay bastante, digamos, animadversión por estos balleneros, por supuesto. Incluso los grupos literarios, si mal no recuerdo, Cal, ellos llegaron a meterse incluso con Viernes, claro. Y adversaban todo lo que estaba previo, todo lo que había sucedido previamente. Claro, fíjate, Marianela, que en esta exposición en particular es interesante porque hay una exploración antropológica y etnológica de la cultura nacional, ¿no? Como un... Sí. Bien, quería leer entonces esto, demostrar que la ballena para vivir no necesita saber de zoología, pues toda costilla tiene su riesgo, y ese riesgo que todo acto creador incita será la única aspiración de la ballena. Anunciaban entonces ya el camino evidente que iban a seguir. En este primer manifiesto exposición del año 61 se presentan 3 postulados a grandes rasgos, que es el violento rechazo a la tradición local, la pasión por la experimentación y la necesidad de hacer evolucionar los medios como base de todo proceso artístico. Yo creo que el impacto que tienen estas 3 vanguardias del dadaísmo, el surrealismo y el informalismo son como la conjunción con que ellos más o menos, al menos a nivel plástico, se articulan. Más allá de las bravuconadas o incluso esa bravuconada que se llamó el homenaje a la necrofilia en el año 62, terminó siendo
incluso un ejercicio informalista orgánico, porque al final exponer vísceras de animales y huesos de animales, yo lo asocio directamente con el informalismo, solo que un informalismo mucho más orgánico. Y la subversión de utilizar el cadáver de un animal, en este caso en el homenaje a la necrofilia, para que ese cadáver, para que esas vísceras se fueran degradando y fueran generando, porque eso era una acción. En ese sentido creo que El techo de la ballena pudiera ser, junto con Armando Reverón, que yo siempre he sostenido que Armando Reverón para mí es el primer artista conceptual venezolano, pudiera perfectamente vincularse El techo de la ballena con el arte conceptual, como una acción, en tanto acción vívida, una acción en vivo, por decir. Ok, ¿cuáles son a grandes rasgos estas características una vez cae la dictadura de Pérez Jiménez? Algunos venezolanos exiliados en el exterior que deciden regresar, entre ellos Caupolicán Ovalle, Carlos Contramaestre y Alfonso Montilla, crean este colectivo interdisciplinario donde inmediatamente después se incorpora Adriano, Salvador Garmendia, Calzadilla, Daniel González, Perán Hermini, entre otros. ¿Qué es lo que sobresale, digamos, y que suele pasar en las vanguardias? Porque sucedió también en Europa, sucedió en el dadaísmo y en el surrealismo. Las vanguardias suelen ser, al menos las vanguardias del siglo XX, interdisciplinarias, donde la poesía, donde la literatura, donde los intelectuales o los filósofos se incorporan a ese magma interdisciplinario junto con los artistas plásticos, cineastas, etc. A ver, tal entonces como los surrealistas franceses, sigo leyendo, los jóvenes vanguardistas venezolanos, creían que la labor artística debía preparar al individuo para vivir en una sociedad sin clases y debía hacerlo trabajando desde su propio terreno, desde su propio rol, cumpliendo con sus objetivos artísticos y no plegarse a ninguna moda. Evidentemente los balleneros, como lo dijo Rafael, estaban comprometidos directamente con la política y con la lucha armada. Una lucha que, comenzó o detonó una vez entra Betancur en el poder y le agregó magma la Revolución Cubana. El momento entonces histórico-político permeaba en la creación artística y cultural, y algunos intelectuales de izquierda se decidieron por las armas y se fueron a combatir. Los artistas, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron desde sus propias trincheras, combatieron desde lo simbólico, desde lo metafórico y desde la propia creación. Esto es un poco imágenes que recogí sobre los integrantes del techo. Esto es otra imagen, esto es una cita que hace Ángel Rama, que fue el que prácticamente ordenó todos los papeles del techo de la ballena y que luego publicó, no recuerdo si en el año 70 y algo, Rafael, el libro. Yo al final les pongo la bibliografía consultada, que fue corta, pero creo que fue bastante... Año 87. Año 87, creo que lo publicó Fundarte. Sí, correcto. Libro bien importante. De ahí saqué que él, refiriéndose a los balleneros y a esa vanguardia en especial, dice que su voluntaria agresividad pública, haciendo de la provocación un instrumento de investigación humana.
Entonces, esa virulencia, esa beligerancia, esa combatividad permanente se va a mantener a lo largo de la existencia del techo de la ballena. Yo digo, porque no conseguí gran cosa sobre el homenaje a la necrofilia, sin embargo, me detuve ahí por razones de interés intelectual, personal, etc. Yo además tuve el privilegio de conocer a Carlos Contramaestre, que fue un poeta y objetualista básicamente, pero por encima de todo, Carlos Contramaestre fue un provocador. Gracias a esa gran exposición que terminó siendo clausurada por la sanidad, producto de la degradación de esas vísceras y de todo el escándalo que eso ocasionó. Carlos Contramaestre además era médico y eso le trajo como consecuencia que de alguna manera no le rescindieran su oficio, digamos, médico, pero sí lo silenciaron, lo despidieron de la sanidad pública y tuvo que, de algún modo, huir al interior del país, específicamente a Barinas, y luego se trasladó a Mérida a trabajar en la Universidad de los Andes junto con Osvaldo Vigas. Esto es una escena de parte de ese día del homenaje a la necrofilia, bastante por demás, con bastante asistencia. Es una foto muy desdibujada, pero son muy pocas las fotos que hay en la red. Y a pesar de que esas vísceras fueron tratadas con querosén, es decir, esas vísceras fueron momificadas, no es la palabra, pasadas como por el tamiz de un taxidermista, que en este caso era el mismo Carlos Contramaestre, fue inevitable la degradación. Entonces sucedió esto que ya sabemos. Y ellos se sintieron, por supuesto, los balleneros, muy satisfechos porque alcanzaron el escándalo y alcanzaron ser comidilla de la escena cultural caraqueña. Esta es la plaquette o desplegable que se entregó. Ya ustedes ven entonces esa exaltación por la muerte, por las vísceras. Y aquí, sí, por la descomposición de los cuerpos. Por la descomposición, porque como bien lo señala el título de la exposición, la necrofilia no es más que la atracción que siente una persona hacia la muerte y hacia todo lo que deriva de ella. Yo no estoy segura en esta foto si esta es porque los balleneros tuvieron dos escenarios, la casa en el Conde y luego una casa en en la calle Villa Julia, en Sabana Grande. Yo no estoy segura. La calle Villaflor. Villaflor, exacto. Sí, pero yo tampoco sé identificar si esto es Sabana Grande o... Pudiera ser del lado de la Solano López, porque veo... Sí, unas casitas. Sí, pudiera ser. O sí, por el lado de Sabana Grande, la vieja, pues. Sí, sí. Son calles transversales. Aquí están los balleneros convocando, invitando a la participación. Se vaya al techo de la ballena. Sí, sí. Y el que va ahí caminando con ese cartel, ¿saben quién es? ¿Lo reconocen? El del cartel no lo reconozco. Es Rodolfo Izaguirre. Carlos Contramaestre pudiera ser el tercero de izquierda a derecha. El primero de la derecha es Contramaestre. Exacto. El del medio es Edmundo Aray. Ah, viste. Y el que está oculto allá es Rodolfo Izaguirre. Ay, qué cómico. Sí, eso, me encanta. Sí, sí.
Ok, esto es un collage que conseguí también en la red, me interesó por esta participación de Dámaso Gas, Correcto. chileno, y supongo que es un collage de él, yo infiero que es un collage de él. Y bien, yo quería leer algunas cosas que conseguí esta información. Me gustaría validar con Rafael. Hay un poeta que visitó Venezuela en los años 60 y que se incorporó, argentino, se incorporó a los balleneros e indicó en un texto que conseguí que dice que el momento de protesta más activo de América Latina, el más eficaz, el más arriesgado, el que puso en juego mayor variedad de medios y el que llevó su acción hasta las consecuencias más extensas dentro del campo en el que se desempeñó, fiel a uno de sus lemas, cambiar la vida, transformar la sociedad. Este poeta se llamaba Juan Antonio Vasco. Sí. Sí, además yo creo que él vivió bastante tiempo acá. Sí. Y publicó cosas acá. Sí, homenaje, sí, alrededor de 9 o 10 años. A ver, yo quería leer algo del primer manifiesto. Okay. Luego, y vamos cerrando, querida, porque yo también me tengo que ir. Yo no sabía que la clase podía. No pretendemos situarnos bajo ningún signo protector. Queremos, eso sí, insuflar vitalidad al plácido ambiente que se llama cultura nacional. Para ello no escatimamos ningún medio que no sea propio. Luego había una cita que ya tú hiciste, que apareció en el diario La Esfera en el 25 de marzo del 61. Hay otra lista inmensa y larguísima sobre las actividades, las exposiciones y los libros que publicaron a lo largo de ese tiempo de los balleneros. Pero quería entonces, yo quería leer un fragmento del tercer manifiesto, que ya les voy a, del segundo manifiesto, que dice: el techo de la ballena cree necesario ratificar su militancia en una peripecia donde el artista y el hombre jueguen su destino hasta el fin. Si para ello es necesario rastrear en las basuras, ello no es sino la consecuencia de utilizar los materiales que un medio ambiente expresado en términos de democracia constitucional nos ofrece. Yo quería hacer mención brevemente a el otro ballenero. Aquí está un grupo de los representantes de la ballena, entre otros Adriano, Caupolicán, Rodolfo Izaguirre, Mari Ferrero. Esto es parte de los antecedentes de Sardio, pero está este personaje, fotógrafo, que fue escultor, que fue ensamblador, objetualista, que vive, y que es Daniel González. De alguna manera, creo que es uno de los pocos balleneros vivos junto con Rodolfo Izaguirre. El trabajo de Daniel González como fotógrafo es determinante en la ballena. Él fungió de diseñador de alguna de las publicaciones. Comenzó, digamos, con la objetualidad, trabajando los ensamblajes y todo lo que fueron tubos. Hizo grandes ensamblajes de desechos. Y en la fotografía pues se dedicó a captar el detritus de la ciudad. Esta imagen la conseguí, lamentablemente no pude bajar más imágenes porque no tengo el libro del que publicó La Cueva. Registró imágenes de la cotidianidad, de la urbe, con claros signos de denuncia.
este fotógrafo que se ha asociado lamentablemente al actual régimen, no sé, ha sido lamentablemente duramente criticado, pero bueno, esta foto me recuerda mucho este reportero gráfico francés que cubrió la Guerra Civil Española, probablemente. Capa, Robert Capa. Exactamente. Sí. Y bueno, esta imagen de la exposición que le hicieron un homenaje en el TAC hace alrededor de 2 o 3 años. Y bueno, yo quería terminar leyendo el poema de Caupolicán Ovalles, pero se los dejo aquí y lo pueden leer a posteriori. Ya duerme usted, señor presidente. Sí. Y esto por supuesto no lo vamos a ver. No, esto es un audiovisual bellísimo, cuya, digamos, voz cantante la tiene Adriano y creo que vale la pena que veamos ese documento a posteriori. Bueno, mándaselos a tus compañeros. Sí, voy a mandarle la presentación. Sí, un detallito antes de irnos, porque yo tengo que irme, que me parece muy buena tu exposición, Marianela. Algunas de las personas que dijeron en el chat que sienten miedo, como Magali, Otaola y Fabiola, porque hay una cosa importante, que es que nuestra Marianela estudió letras, y la gente que estudia letras es pico de oro. No, siempre, mi querido. Se saben expresar muy bien. No digas eso. Claro que sí, te sabes expresar muy bien, fue muy buena tu exposición. Y claro, un detallito, que una de las participaciones más interesantes de Daniel González en el periodo de La Ballena fue ese libro que hizo junto con Adriano, precisamente, Asfalto Infierno, que es un libro revolucionario desde la concepción del libro y como el diseño gráfico y el libro como objeto, ¿no? Y ese es un elemento también interesante del trabajo vanguardista de los balleneros, el tipo de ediciones que hacían. Es otro tema, pues, otro tema para desarrollar a futuro. Y bueno, agradecemos a Marianela su excelente exposición y bueno, espero más bien que Fabiola y Magali y el resto se sientan estimulados a superar a estos grandes expositores, Marilyn Marrón, Elizabeth Vilar y Marianela Guevara, que llevamos hasta ahora. Y bueno, tienen que ser mejores que ellas. Espero. Pero yo ahora sí tengo que cortar de manera radical porque tengo que volar, ¿ok? Vale, un beso. Muchísimas gracias. Excelente. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Vale, gracias. Bye. Chao, chao.